Ser auténtico no es una moda ni un acto de rebeldía superficial. Es un descenso aterrador al abismo de tu propio interior. Para encontrar tu verdadera identidad, debes destruir el autoengaño, abandonar la necesidad de validación y enfrentar la sombra que ocultas tras tu máscara. La mayoría de los hombres prefieren una mediocridad cómoda antes que encarar el sufrimiento de su propia transformación. Sin un compás divino y la alineación total entre lo que piensas, sientes y haces, seguirás siendo un esclavo de tus impulsos. Mata a tu ego, abraza la virtud y despierta tu poder interior. Nos han vendido la falsa idea de que ser auténtico es una expresión libre, ligera y espontánea de lo que sentimos en cada momento. Pero la realidad es infinitamente más oscura y compleja. La verdadera autenticidad no es una manifestación rebelde ni una pretensión de sabernos especiales o distintos al resto. Es, en esencia, un descenso aterrador al abismo de nuestro propio interior, una carga pesada que muy pocos hombres están realmente capacitados para sostener. Creer que somos 100% auténticos en nuestro día a día es una ilusión. Nuestra conducta casi nunca obedece de forma pura a la razón o a la voluntad directa. En su lugar, suele estar sujeta a respuestas condicionadas por la búsqueda de recompensa, el miedo al castigo, la necesidad de validación o el impacto del trauma. La mayoría de los individuos no son conscientes de las respuestas que despliegan ante el mundo. Lo que a simple vista parece un comportamiento orgánico y normal es, con frecuencia, la manifestación de una inseguridad profunda, un trastorno no resuelto o un vacío emocional. Resulta un error gravísimo confundir la autenticidad con la originalidad superficial. Pensamos que las personalidades famosas son auténticas simplemente por su jerga, su forma de vestir o sus gustos estéticos. Sin embargo, la autenticidad trasciende por completo el valor percibido por la sociedad. No es un espectáculo externo, es un asunto interno, denso y confrontante. Para comprender esta dinámica, debemos acudir al concepto de la máscara o persona que formuló el psicoanalista Carl Jung. Para Jung, la palabra persona no debía intercambiarse con la noción de individuo. Su origen proviene del latín y hace referencia directa a la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico. La persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad. Es una estructura diseñada para causar una impresión definida en el entorno y, al mismo tiempo, ocultar la verdadera naturaleza del ser. Es el rostro que nos colocamos para adaptarnos a los diferentes roles y exigencias del mundo. Muestra lo que los demás pueden ver de nosotros, aunque eso no refleje lo que realmente somos en el fondo. Son contados los hombres que pueden subsistir sin esta máscara. Existe una utilidad biológica y social en ella, pues no es posible ir por la vida exponiendo abiertamente nuestra sombra y nuestras contradicciones más profundas a cualquiera. Carl Jung mantenía una visión optimista respecto al proceso de autenticidad. Entendía que la máscara no era un obstáculo insuperable, sino una herramienta de supervivencia necesaria. Planteaba que, mediante un largo e incansable trabajo de introspección, el hombre podía alcanzar la individuación, la expresión máxima del ser real. Para él, el privilegio de toda una vida consiste en convertirse en lo que verdaderamente se es. Pero esto no ocurre mediante actos espontáneos, sino a través de la confrontación inagotable de lo reprimido para acercarse a la completitud. La individuación y la autenticidad no constituyen una meta que se alcanza una sola vez. Son una espiral continua de hacer consciente lo inconsciente, de integrar los arquetipos y de encarar la propia sombra. No obstante, este camino está lleno de desviaciones peligrosas. Una de las más comunes es la sobreidentificación con la máscara. Esto ocurre
cuando el individuo confunde su valor real con la aprobación que obtiene mediante su personaje público. Un ejemplo claro de este fenómeno se observa en la aparición de modelos hipermasculinos que exageran una cualidad hasta llevarla al exceso, mientras que un hombre con virtud auténtica promueve la generosidad, el valor y la sabiduría. La versión hipermasculina defiende, consciente o inconscientemente, la codicia, la soberbia y el orgullo. A través de esta distorsión, estos hombres encuentran validación en un público que alienta esa misma conducta. Para sostener una máscara en el tiempo, se requiere un aplauso constante, y el aplauso solo existe dentro del teatro. La mayoría de los hombres subestima el impacto de su persona. Creen estar viviendo de forma auténtica, cuando en realidad solo ejecutan la máscara que les permite sobrevivir o elevar su ego. Al examinar mi propio pasado, no puedo negar que caí en pretensiones intelectuales y en la necesidad de tener siempre la razón. Aunque hoy reconozco esa vanidad, en aquel momento esa fachada era el medio para inflar mi ego. Intentar validar una personalidad intelectual no hacía más que delatar una baja autoestima. La autenticidad era solo un ideal, un mediocre intento de parecer en lugar de un deseo genuino de ser. Si analizamos la postura de Dostoyevski, encontramos una visión mucho más cruel y directa. En sus obras, se deduce que la mentira, el autoengaño y la apariencia forman parte inherente de la condición humana. Al ser el autoengaño una constante, el hombre se sabotea a sí mismo y termina viviendo una existencia que no desea. Los personajes que logran asomarse a la autenticidad en sus novelas pagan un precio altísimo. Atraviesan por tormentos profundos e hiperconciencia que los desgarran por dentro. Ser auténtico es quizás uno de los actos de amor propio más difíciles de ejecutar. Implica un sacrificio perpetuo, la crucifixión constante de la carne, el ego, las corrupciones y las perversiones. Estos elementos se han infiltrado en nosotros como un veneno que infecta la sangre. No hay espacio para la autenticidad cuando el ego gobierna nuestros deseos más puros, ni cuando la tiranía de la carne somete a la razón para satisfacer impulsos aberrantes. El costo real de la autenticidad es un sufrimiento profundo. Exige examinar objetivamente nuestra conducta para determinar cuándo responde al corazón y cuándo obedece a fuerzas externas. A medida que descubrimos nuestros verdaderos motivos y pensamientos, nos enfrentamos a un vacío inevitable. Nos damos cuenta de que gran parte de lo que anhelábamos o hacíamos no era más que un intento desesperado por pertenecer o validar nuestra existencia. Relaciones que parecían sólidas se revelan como simples intercambios de máscaras. Vocaciones que parecían genuinas resultan ser el producto de presiones familiares. Descubrir la falsedad interna produce un desánimo inevitable. Como bien señalaba Dostoyevski, el dolor y el sufrimiento son inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Lo que somos en el presente está lejos de nuestra versión más libre, porque seguimos condicionados por variables que no hemos atendido. Existen 4 factores principales que sabotean nuestra autenticidad de forma constante. En primer lugar, muchas de nuestras conductas nacen de dolores o vacíos no resueltos de la infancia. Una personalidad rígida puede ser la respuesta al abuso psicológico de un padre autoritario. Por el contrario, un individuo rebelde e incapaz de seguir órdenes puede haber crecido con padres estrictos a los que solo podía llamar la atención mediante el caos. Hasta que no hacemos consciente lo inconsciente, esas heridas seguirán dirigiendo nuestra vida bajo el falso nombre de ser uno mismo. En segundo lugar, somos profundamente influenciables. El experimento del psicólogo Solomon Asch demostró cómo el ser humano ajusta su conducta para encajar en el grupo, incluso cuando su propio razonamiento le dicta lo contrario. La presión social deforma nuestras decisiones y nuestra personalidad
más de lo que estamos dispuestos a admitir. En tercer lugar, nuestra naturaleza busca minimizar el dolor y maximizar el placer. Resulta emocionalmente más costoso trabajar en nuestras contradicciones que continuar con una vida superficial donde la máscara previene el sufrimiento. Preferimos la conveniencia a la verdad. Cuando una nueva idea confronta nuestra percepción, entramos en defensa y huimos, porque aceptar esa realidad significaría reestructurar nuestra identidad. Nuestro sistema psicobiológico prefiere mantener una mediocridad conocida antes que arriesgarse a lo incierto. En cuarto lugar, desarrollamos un ego hambriento de reconocimiento, validación y aprobación. Cuando el valor de un hombre depende de su ego, cae en una traición continua. Deja de ser lo que es para vivir en la tensión de encajar en la imagen que el otro tiene de él. Modifica su conducta, calibra sus gestos y altera su carácter para no perder esa aprobación. Lo más trágico ocurre cuando se finge espiritualidad para proyectar una imagen recta, sin acudir con verdadera humildad al Creador. ¿Cómo podemos ser auténticos si pasamos la mayor parte del tiempo actuando? Quitarse la máscara no es simple. Aun siendo conscientes de nuestras fallas, seguimos cediendo ante lo que aborrecemos. Esa es la pesada carga de la autenticidad consciente. Observar en tiempo real cómo nos traicionamos al elegir los impulsos por encima de la razón. Y cuando aparece la culpa, es escalofriante. No solo sufrimos por haber caído, sino por haberlo elegido voluntariamente a sabiendas del resultado. Como escribía el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La autenticidad es la coherencia absoluta entre el pensar, el sentir y el hacer. Es la integridad total de la persona. Por ello, resulta obligatorio escudriñar en nuestra propia oscuridad, limpiar las malas hierbas y cultivar de nuevo el jardín. Vivir de forma auténtica es vivir sin traicionarse. Desde una perspectiva espiritual, elegir la autenticidad es retornar a lo que fuimos diseñados para ser en un principio. Al complacer al mundo, nos alejamos de nuestro propósito original. Sin un compás divino, lo que intentamos hacer queda sujeto a una comprensión limitada y distorsionada de la realidad. Solo al someter el ego y morir a uno mismo es posible que florezca la identidad real. La autenticidad es una batalla constante que dura toda la vida. Vale la pena luchar hasta el final antes que gastar nuestra fuerza en una red de mentiras que jamás traerá paz verdadera. La verdadera autenticidad no es una postura cómoda ni un espectáculo de originalidad. Es una batalla interna continua contra el ego, la apariencia y el autoengaño para alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos. Exige sacrificar la aprobación fácil para recuperar el diseño y propósito real de nuestra vida. Examina hoy mismo tus comportamientos. Detecta qué conductas realizas solo por validación externa y empieza a cortar con las máscaras que traicionan tu verdadera esencia. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Únete a esta comunidad de hombres que buscan profundidad real y fortaleza interior suscribiéndote al canal. Mantente firme, busca la virtud y camina con la verdad.